Hola chicos, soy Pablo Neme, profesor de la Universidad Nacional de San Luis. En esta oportunidad les voy a hablar sobre trigonometría de triángulos rectángulos. Sé que es un tema que les cuesta bastante de matemática y que es muy importante para el ingreso, y a su vez podemos aplicarlo en la vida cotidiana, como por ejemplo para saber la altura de una pared sin medirla, entre otras aplicaciones. Bueno, ahora vamos a seguir con trigonometría. Lo importante de trigonometría es que muchas veces aparece en la vida real. Entonces, lo primero que debemos hacer es observar toda la parte de trigonometría sobre triángulos rectángulos. Como podemos ver en la imagen, tenemos un triángulo rectángulo. Este triángulo posee un ángulo que es θ y el cateto opuesto al ángulo que es θ se llama cateto opuesto. El que está al costado se llama cateto adyacente. Y el que está opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Las funciones trigonométricas son las que aparecen en el siguiente recuadro, que el seno de θ es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de θ es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente de θ es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y luego tenemos las funciones que son las inversas multiplicativas, que son la cosecante, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la cotangente, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para aclarar todo un poco. Un ejemplo bien sencillo. Tenemos el triángulo que aparece ahí en la figura y de este triángulo nos piden calcular el seno, el coseno y la tangente del ángulo θ. El seno, como vimos recién, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto es 2 y la hipotenusa vale 3. Entonces el seno de θ me da 2/3. El coseno es el cateto adyacente, que en este caso es raíz de 5 dividido 3. Y la tangente es el cateto opuesto, que es 2, dividido el cateto adyacente, que es raíz de 5. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo que agrega un poquito de complejidad, ¿sí? Recuerden que siempre vamos a ir dando cada vez ejemplos con un poquito más de complejidad. En este caso lo que tenemos es el coseno de alfa igual a 3/4, y si podemos fijarnos en el triángulo de la figura, colocamos el 4 como la hipotenusa del triángulo y el 3 como el cateto adyacente, ¿sí? Bien, entonces lo que nos falta para averiguar las otras funciones trigonométricas es el cateto opuesto, que lo vamos a denotar con la letra A. Bien, aquí podemos utilizar una herramienta muy importante que es el teorema de Pitágoras. Como el triángulo es rectángulo, eso nos permite utilizarlo. Por lo tanto, el cateto opuesto, que denotamos con la letra A, ¿sí?, al cuadrado, más el cateto adyacente, que dijimos que era 3 al cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Si despejamos, acá obtenemos que el cateto opuesto es igual a raíz de 7. Bien, ahora ya tenemos esta información, podemos calcular las funciones trigonométricas que nos faltan: el seno de alfa y la tangente de alfa. Sabemos que el seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo tanto en este caso es raíz de 7 sobre 4, y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es raíz de 7 sobre 3. Y de esa forma podemos calcular las otras dos funciones trigonométricas que nos pedía el ejercicio. Bueno, sabemos que llevar la matemática a la vida real suele ser complicada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar trigonometría a un ejemplo más concreto, ¿sí? Imaginémonos de repente que tenemos un edificio y queremos medir la altura de un mástil que está arriba del edificio. Entonces miremos el siguiente ejemplo que habla precisamente de esto. Observemos la tabla. En la tabla tenemos el dibujo de un edificio que la altura del edificio está dada por la letra H
el mástil que está arriba del edificio con una altura total de K entre el edificio y el mástil. Y de repente nos podemos alejar del edificio unos 500 pies y de ahí tomar un ángulo de elevación al borde del edificio, ¿sí? Y luego otro ángulo de elevación a la punta del mástil. De esta forma tenemos el ángulo de elevación me da de 24 a la punta más alta del edificio y el ángulo de elevación al mástil me da 27. Observemos que para calcular las alturas h y k tenemos que ver qué funciones trigonométricas nos sirven en función de los datos que nos da el problema. En este caso el problema nos da el ángulo, el cateto adyacente y nos pide calcular el cateto opuesto. Por lo tanto, la función trigonométrica que más se adecua a este ejercicio es la tangente. Entonces, la tangente del ángulo de 24 grados es igual al cateto opuesto, que me da h, sobre el cateto adyacente, que son 500 pies. Bien. Y el otro que debemos averiguar es el K, que eso me lo da la tangente de los 27 grados, que es el ángulo de elevación hasta el mástil. Eso es el cateto opuesto, que es K, dividido también el adyacente, que son 500 pies. Vamos a comenzar calculando el H. ¿Cómo hacemos aquí? Despejamos el H. El H me va a dar la tangente de 24 grados por los 500 pies. La tangente de 24 grados es aproximadamente 0,44 por 500 pies. Me da un total de 223 pies aproximadamente. De la misma forma despejamos el K. K es igual a la tangente de 27 grados por 500 pies, donde la tangente de 27 grados es aproximadamente 0,51 por 500 pies. Y este producto me da aproximadamente 255 pies. Ahora, si yo quiero calcular la altura del mástil, lo que debo hacer es restar el valor de K menos el valor de H. Es decir, K menos H me queda 255 pies menos 223 pies. Y esto me da un total de 32 pies. De esta forma pudimos calcular en un problema más concreto y más real la altura de un mástil que está arriba de un edificio. Bueno, ahora lo que les voy a dar es una forma para calcular las funciones trigonométricas del ángulo 0, 30, 45, 60 y 90. Yo ya aquí armé esta tabla para ir ahorrando tiempo. Entonces, si uno piensa que realmente es difícil calcular, por ejemplo, el seno de cada uno de estos ángulos, en realidad es muy fácil. Es tan simple como saber contar del 0 al 4. Observemos cómo se calcula, ¿sí? Colocamos 0, 1, 2, 3, 4. Y eso es prácticamente todo lo que hay que saber, porque ahora a cada uno de estos números lo dividimos por 2. Y ahora al numerador de esa raíz, de esa fracción, lo vamos a calcular la raíz. Raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 4. Y el seno de cada uno de estos ángulos me da exactamente esos valores que tenemos ahí. Los calculamos. El seno va a ser raíz de 0, que es 0, dividido 2 me da 0. El seno de 30 me va a dar raíz de 1, que es 1, dividido 2 me da 1 medio. Raíz de 2 no lo calculamos, es un número irracional, colocamos raíz de 2 sobre 2. Raíz de 3 de la misma forma, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 4 es 2, dividido 2 me da 1.
Y ahora la parte más difícil de esta tabla, que es calcular el coseno. El coseno se calcula colocando invertido el orden de toda esta tira de números. Es decir, el primer número lo coloco al final, 0. El último número lo coloco al principio, 1. El segundo, en esta posición. El penúltimo lo coloco segundo. Y el del medio se repite al medio. De esta forma ya calculamos el coseno de cada uno de estos ángulos. Para terminar, calculamos la tangente. Para calcular la tangente es simplemente dividir la fila de arriba dividido la fila de abajo. Entonces, 0 dividido 1 me da 0. Un medio dividido raíz de 3 sobre 2 me da raíz de 3 sobre 3. Raíz de 2 sobre 2 dividido sí mismo me da 1. Raíz de 3 sobre 2 dividido un medio me da raíz de 3. Y 1 dividido 0 no podemos dividir por 0. Bueno, con esta tabla terminamos la parte de trigonometría. Espero que les sea útil. Con esta tabla van a evitar mucho el cálculo mediante la calculadora de las funciones trigonométricas. Así que bueno, espero que puedan utilizar todos estos videos para animarse y tener un mejor desempeño en su ingreso a la universidad. Así que bueno, espero haber sido claro y hasta la próxima.